Sean bienvenidos una vez más a este púlpito del Centro de Estudio Bíblico Rema, estudiando las raíces hebreas de nuestra fe. Un honor, un placer estar nuevamente con todos ustedes al aire. Quien les habla, su amiga, su hermana, su servidora, su Roa, Mariana de Granadillo, bajo la dirección general del Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Nuestros puntos de contacto por la internet www.remamundial.com www.remamundial.com, Rema con H, R-H-E-M-A. Allí está la radio online para cualquier parte del planeta Tierra que usted se encuentre. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram nos puede conseguir como Rema Mundial. Allí en Telegram tenemos un canal al cual usted se puede suscribir gratuitamente para que le lleguen los audios, los pósters y los resúmenes de las enseñanzas que se transmiten diariamente por la estación. También nuestro canal de YouTube, Rema Mundial Oficial. Rema Mundial Oficial. Allí también se puede suscribir y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba una enseñanza usted esté al tanto de la misma. Nuestro número telefónico, tanto nacional como internacional por la plataforma WhatsApp, es más 58-414-583-5958, más 58-414-583-5958. Allí nos puede enviar su audio o su mensaje de texto y en la medida de lo posible estaremos contestando. Bueno, dicho esto, vamos a continuar, amados hermanos, con la serie llamada Usos, Costumbres y Tradiciones de Tierras Bíblicas. Porque para poder entender el texto hebreo que fue escrito por hombres hebreos en territorio hebreo, debemos estudiar esas costumbres y esas tradiciones. Israel se encuentra en Medio Oriente, específicamente en el continente asiático. Por lo tanto, las costumbres de las personas que habitan en el continente asiático no son las costumbres y las tradiciones de las personas que habitan en el continente europeo y mucho menos el americano. Entonces, si yo quiero entender el contexto histórico, social, cultural en el que se desarrollaron los acontecimientos bíblicos, pues tengo que estudiar usos, costumbres y tradiciones de esas tierras. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que bueno, vamos a iniciar orando. Barehut et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach leolam baed. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha-torah. Bendito es el nombre del Eterno, bendito es el nombre del Eterno por siempre jamás. Bendito es el nombre del Eterno que nos ha dado a las naciones la Torá. Bendito es el Eterno, donador de la Torá. Yevarejeja Adonai beishmereja. Yaer Adonai panaf eleja. Bijuneka. Yisha Adonai panaf eleja. Beyashem leja shalom. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue misericordia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos, estamos estudiando la construcción, estamos viendo la parte arquitectónica de la tierra Kadosh en los tiempos bíblicos. Cómo eran las construcciones en Israel ya una vez que se asentaron en la tierra. Esto, amados hermanos, estamos hablando de que las construcciones con piedra tallada, iniciaron en el reinado de David. David fue el primero que construyó una casa de piedra y fue su palacio. La segunda construcción que se realizó en la tierra prometida en los tiempos de los reyes fue el templo de Sholomó, el templo que construyó el rey Salomón. Entonces, y posteriormente a eso es que empiezan a construirse
este tipo de viviendas ya con asentamiento, es decir, con construcción fija, porque antiguamente las viviendas que tenían eran viviendas nómadas, carpas hechas de tela de pelo de cabra. Amén. Entonces, este tipo de viviendas las construían, por lo general, ya las primeras edificaciones, los agricultores. Cuando el pueblo de Israel le empezaron a entregar ya sus tierras, que lo vemos ahí en el libro de Yahoshua, en Josué, que le entregan las tierras fijas a cada tribu. Amén. Pero estas construcciones se empezaron a desarrollar por allí a finales de Segunda de Reyes. Amén. Y bueno, estamos estudiando la vivienda de un solo cuarto, que era la construcción que hacían los agricultores, los que se dedicaron a la agricultura, por supuesto, y los que eran pastores también empezaron a hacer sus casas con asentamientos porque la tierra tenía una fertilidad. Amén. Entonces quedamos en que el día de ayer en cómo se construían los techos de estas casas construidas con piedras, que no tenían friso, que no había necesidad de pintarlas todos los años, ni de ponerle, este año quiero tener la casa color salmón, el año que viene blanca, el año que viene azul, el año que viene verde. Eso no existía, porque las casas eran construidas de piedra tallada. Entonces vamos a estudiar este tema de la construcción del techo. Una vez que se levantaban las paredes con este material, ¿cómo se fabricaba el techo? Entonces, en estas humildes casas de Medio Oriente de un solo cuarto, el techo se construye con vigas de madera que alcanzan de pared a pared. Luego se pone una capa de pasto o quizás de ramas, poniéndose sobre esta una capa de tierra o arcilla, y luego se riega sobre ella arena y gravilla, pasándose luego sobre ella un rodillo de piedra, el cual permanece sobre el techo para usarlo varias veces, apisonando el techo y con especialidad durante las primeras lluvias, para que así no se escurra el agua al través. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que irnos a tierras bíblicas. Usted tiene que investigar. YouTube, Google. Porque si nosotros nos imaginamos los techos de las casas que se construían en Israel, no son techos como los que nosotros vemos de dos aguas. Amén. En el campo, o si se quiere decir en el centro de Valencia, si usted ve que la casa, si bien es cierta, es hecha con ladrillos de arcilla y son construcciones de bareque, en nuestros campos los techos son hechos a dos aguas. Cuando usted ve en las casas campesinas los techos hechos de caña amarga, amén, se colocan las vigas de madera y luego se hace un techo de caña amarga, aquí en Venezuela, aquí en América. Pero esos techos de dos aguas no eran los techos que se ponían sobre estas construcciones en Medio Oriente. Era un techo plano, amén, como una platabanda cuyo material que tenía también las vigas de madera y eran cubiertas con pasto, con ramas, y se le colocaba una capa de tierra o arcilla y luego se aprisionaba y había un gran rodillo para aplanar ese techo. Entonces los techos no se los puede imaginar a dos aguas, sino planos, como una platabanda. Amén. Entonces se construía un pretil o parapeto con techos en las casas antiguas para permitir escurrir el agua de lluvia y para evitar la caída de alguna persona.
El no construir dicho pretil en los tiempos modernos ha causado accidentes con alguna frecuencia. Entonces, en la Torá está definida al ordenar la construcción del pretil mencionado. El reglamento dice en Devarim 22. Vamos a Deuteronomio, capítulo 22, versículo 8. Yod-Heh Vah-Heh le ordenó a Moshe Rabenu que debía indicarle a los israelitas en el versículo 8 cómo, por supuesto, cómo tenía que hacer este pretil. Amén. Muy bien. Que tenían que construir precisamente alrededor del techo. Esto para el desagüe y por supuesto para que nadie caiga del techo. Deuteronomio 22, versículo 8. Cuando edifiques una casa nueva, edificarás un parapeto bajo alrededor de la azotea. De lo contrario, alguien se puede caer y tú serás responsable por su muerte. Entonces, ¿qué es un pretil o qué es un parapeto? Para que me puedan entender. Imagínese su casa, su techo es una platabanda. Usted tiene que construir alrededor de ese techo, alrededor de esa platabanda, arriba, un muro que le tiene que dar más o menos por encima de el pecho. Amén. Un muro alrededor. Eso es lo que se llama pretil, un muro alrededor. Porque si había gente sobre el techo y no existía estos reglamentos de seguridad en la Torá y alguien se caía, el que construyó la casa era responsable de la muerte de esa persona o era responsable, si quedaba lisiado, era responsable por hacer negligencia de la arquitectura. Amén. Muy bien. Los arquitectos, cuando estudian esta rama, ellos tienen un código de ética y tienen que hacer su respectivo juramento. Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si los arquitectos no cumplen con estos códigos de ética, estaría hablando de negligencia arquitectónica, así como se habla de negligencia médica. También hay negligencia arquitectónica. Entonces, fíjese que esta instrucción se la da Yod-Heh Vah-Heh a Moshe Rabenu cuando ni siquiera habían tomado posesión de la tierra prometida y las casas que tenían eran hechas de pelo de cabra, que eran tiendas. Amén. Entonces esta regulación era para el pueblo de Israel una vez que comenzaran a fabricar viviendas estables en la tierra prometida. Porque evidentemente esta disposición de la Torá no la podían cumplir los israelitas de la generación del desierto, porque ellos vivían en tiendas hechas de pelo de cabra. Amén. Esto es para cuando había que edificar este tipo de viviendas. Entonces fíjese que cuando no se construía este pretil y una persona caía y moría, o una persona caía del techo y quedaba lisiado, el constructor de esa obra tenía que resarcir los daños ocasionados. Amén. Entonces vemos cuando una persona era culpable por haber asesinado a otro por accidente, que lo vemos ahí en Baikra, y otra por negligencia o con conocimiento de causa, que era lo que había que hacer. Entonces, el uso común de las casas para tantas cosas hicieron esencial esta ley, como podemos comprender. Vamos a ver qué cosas interesantes crecen en techos y paredes de estas viviendas de tiempos bíblicos. La hierba en los techos, estando los techos de la casa en gran parte hechos de tierra,
aplanados con agua, amén, y arcilla, podemos imaginarnos cómo crecerá la hierba encima de esas casas, como lo indican las referencias bíblicas. Vamos a Salmos 129. Salmo 129, versículo número 6. Amén. Salmo 129, versículo 6. Sean como hierba en los tejados, la cual se seca antes de que sea arrancada. Entonces, ¿cómo va a crecer hierba en los tejados? Por ejemplo, si usted se imagina que los techos de la construcción de estas viviendas en tiempos bíblicos son como los techos de caña amarga que usted ve aquí en América, ahí no crece hierba, porque toda esa caña amarga está seca, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces ¿cómo puede crecer hierba allí en un techo de caña amarga? No puede crecer. Ahora, en un techo que está construido de esta manera, sí puede crecer monte. Estamos hablando de monte, de hierba, pajaritos que de repente se les cayeron algunas semillas de alguna fruta y empieza una, ¿cómo se llama? Una planta a crecer allí. ¿Por qué? Porque tenía las vigas de madera planas, no eran a dos aguas, planas, luego colocaban muchas ramas, luego pasto y luego arriba lo aplanaban con tierra y arcilla. Entonces tenemos una gran platabanda, pero cuyo material era este. Entonces era fácil de que con las lluvias o que los pajaritos o que los animalitos, ardillitas, este tipo de animales, pues que transportan semillas, pudiese empezar a crecer algo allí. Amén. Muy bien, vamos a Segunda de Reyes 19, versículo 26, que tenemos otra referencia bíblica. Segunda de Reyes 19, 26. Dice de la siguiente manera: y aquellos que habitaban en ellas estaban débiles de la mano, están descorazonados y confundidos, débiles como hierbas frágiles, como plantas, como hierbas en los tejados, o aquellos que es pisoteado por el que se para sobre ellos. Entonces, aquí está haciendo como quien dice una metáfora, una comparación de la situación espiritual de una persona y la está comparando precisamente con esta hierba, con este monte que crece sobre el tejado de una vivienda hebrea, de una vivienda de Medio Oriente. Entonces, ¿cómo puede crecer un árbol, por ejemplo, de guayaba en un tejado? No puede crecer porque lo que tiene es un pedacito, una pequeña capa de tierra que es aprisionada, ¿verdad? No puede echar raíces. Entonces, es débil y se marchita porque no tiene dónde echar raíz. Entonces, es una comparación que está haciendo aquí el escriba con respecto a una situación espiritual que está atravesando una persona. Vamos a Isaías 37. Isaías 37, versículo 27. Isaías 37, versículo 27, dice lo siguiente: mientras sus habitantes cortos de poder son desilusionados y avergonzados, débiles como hierba, frágiles como plantas, como hierba en los tejados o grano abrazado por el viento del este. Entonces, nuevamente, una metáfora, está haciendo una comparación de la situación sentimental o espiritual de una persona comparada con las hierbas en los tejados. Entonces, para poder entender este verso bíblico, pues tengo que entender cómo era la arquitectura o la construcción de las viviendas en Israel para más o menos tener una idea de cómo se sentía esa persona. Entonces, ejemplos de estos en techos similarmente construidos se ven con frecuencia en los tiempos modernos. Amén. Allí en Israel. Entonces, después de las lluvias de invierno, todo edificio
con techo de lodo está sobrecargado de hierbas, las cuales pronto perecerán. Techo con goteras, se puede entender lo natural que será que los techos de tierra, después de fuertes aguaceros, produzcan goteras, lo que hace inconveniente para la familia vivir dentro de esas casas. Entonces, los viajeros que pasan la noche en una de esas habitaciones han tenido a veces que mover su cama por causa de las goteras causadas por el agua de lluvia. Y en el libro de Proverbios tenemos este ejemplo donde se compara estas goteras con una mujer necia, con una mujer rencillosa. Vamos a Proverbios 19, versículo 13. Proverbios 19, versículo número 13. El hijo necio es la desgracia de su padre, la esposa contenciosa como gotera continua. ¿Usted sabe lo fastidioso que es una gotera en pleno palo de agua y que la gotera le caiga en la barriga cuando usted está durmiendo? Imagínese que caiga un palo de agua a punta de 11 de la noche, usted está durmiendo con ese frío bien cobijadito en su cama y una gotera le empiece a caer en la barriga o en la nalga. ¡Uy, qué horrible! Entonces, este tipo de situación es comparado con una mujer que es necia, una mujer que no es virtuosa. La mujer virtuosa, ¿qué hace con su hogar? Lo construye con virtud, pero una mujer necia lo destruye con sus propias manos. Entonces, aquí es donde vemos precisamente que los techos de estas casas, al ser construidos con este material, bueno, evidentemente cuando venían los palos de agua, se llenaban de goteras. Por eso era que se quedaba en la construcción un rodillo de piedra arriba. Amén. Porque una vez que cesaba la lluvia, había que luego echar más tierra y pasarle este gran rodillo de piedra arriba para tapar las goteras. Otro ejemplo lo vemos en Proverbios 27, versículo 15. Proverbios 27, versículo 15. Dice de la siguiente manera: la gotera que permanece goteando en un día de lluvia y la esposa contenciosa son lo mismo. Entonces, el rey Salomón compara a una mujer necia, una mujer contenciosa con una gotera a las 12 de la noche cuando todo el mundo está dormido, bien arropado y con frío. Amén. ¿Qué es una mujer contenciosa? ¿Cómo se le compara con una gotera? Cuando la mujer está tiqui, 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 al marido le repite y le dice a los hijos lo mismo, y yo te lo dije, y yo te lo dije, y yo te lo dije, y yo esto, y yo esto, y yo esto. Ay, llega un momento que ese tipo de personas, lo que llaman hoy en día, son tóxicas, que te recuerdan todo el día, en todo momento, en toda situación, tu debilidad o tu defecto. Yo te lo dije, y yo te lo dije, y yo te lo dije, y yo te lo dije. Cierra la boca, yo te lo dije. Ya lo dijiste. Entonces, cuando una mujer o cuando un hombre se convierte en el yo te lo dije, se convierte en un acusador. ¿Sí? ¿Quién es el que le está recordando todo el día a un hombre o a una mujer? Yo te lo dije, el acusador. Entonces, no seas sierva del acusador, sé sierva de aquel que intercede por todos nosotros ante el trono de la misericordia. Es decir, en vez de decirle a tu esposo o a tu esposa, yo te lo dije, ora. Porque el que está recordando todo el tiempo el pecado o la debilidad de un hermano es el acusador, es decir, el Hasatán. Pero el que no lo está recordando, sino que está intercediendo a la diestra del Padre, es Yahshua. Entonces tú quieres ser sierva o siervo de Yahshua o del Hasatán. Amén. Entonces para esa gotera en tu casa, amada hermana, amado hermano, ora
ora por tu esposa, ora por tu esposo, y deja de ser esa gotera que tanto da la gotera al cántaro que lo revienta. Y entonces después cuando viene la explosión, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces este tipo de mujeres, este tipo de personas son comparadas con las goteras. Las goteras de las casas construidas en Israel en tiempos bíblicos. Entonces, las excavaciones de los ladrones. Este tipo de techo, amado hermano, es que usted puede ver que fue el techo que se rasgó, ¿verdad? Cuando bajaron al paralítico para ponerlo cerca de Yahshua. O sea, que no era una construcción que se podía desarmar con muchas herramientas e indumentarias. Es decir, no era un techo de cemento, ni de tejas, ni de arcilla, ni de bloques, ni de cemento, ni de nada de eso, ni de pego, eso no existía. Era un techo bastante rudimentario, que si las gotas de lluvia podían destruirlo, pues 4 hombres también lo podían hacer y por allí bajar al que estaba en su lecho paralítico. Entonces, ya que las paredes de las casas frecuentemente se construyen con tierra y arcilla o piedras pegadas con lodo, es tarea fácil para los ladrones hacer un agujero y entrar a esa casa. Entonces la referencia la tenemos en Job. Vamos a Job, capítulo 24, versículo 16. Abrirle un hueco a una pared hecha de bareque es fácil. Y este era el tipo de construcciones de aquella época. Job 24, versículo 16, dice: cuando está oscuro, irrumpen en casas, en el día están fuera de vista. Ninguno de ellos conoce la luz. Entonces, irrumpir en una casa era fácil en estos tiempos, o sea que los ladrones abrieran un hueco en la pared de aquellas casas que eran construidas con bareque o de piedras pegadas con lodo. Amén. Era fácil de ir quitando si eran pequeñas piedras. Ahora, si eran las piedras talladas, como el palacio de Salomón, esa es una piedra que pesaba, toneladas. Amén. Pero estas casas rudimentarias, en Mérida hay casas que son construidas de piedra. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ir hasta allá. Y si no, búsquelo por Google, por YouTube, por internet, casas construidas de piedra, pegadas con lodo. Y usted se dará cuenta lo fácil que es para los ladrones entrar en este tipo de viviendas. También Yahshua aludió en su gran sermón en la montaña: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el horrín corrompen, y donde los ladrones entran y hurtan. Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19. Amén. Entonces cuando Yahshua dijo o dio esta enseñanza, usted tiene que, amados hermanos, cuando él da esta enseñanza, en el versículo 19, no guarden riquezas para sí mismos aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y los ladrones irrumpen y roban. Porque era fácil para los ladrones entrar a este tipo de viviendas para robar, matar y destruir. Por eso es que los tesoros nuestros tienen que estar allá arriba, en el cielo. Y en Mateo 24, versículo 43, vemos el otro ejemplo. Mateo 24, versículo 43. Dice de la siguiente manera: pero ustedes saben esto, si el dueño de la casa supiera cuándo el ladrón iba a venir, hubiera permanecido despierto y no hubiera permitido que su casa fuera violada. Entonces, Yahshua, cuando dio esta enseñanza, las casas eran construidas como la de los campesinos, las personas que vivían, cuyo oficio era la agricultura. Eran
de este estilo. Ya para los tiempos de Yahshua era muy escaso, por no decir extinguido, que ya no habitaban en tiendas hechas de pelo de cabra. Amén. Para los tiempos de Yahshua ya, bueno, la tierra prometida tenía mucho tiempo de asentada. Entraron con esta costumbre de habitar en tiendas hechas de pelo de cabra, pero a lo largo de esos 1000 años ya empezaron a modernizarse, si se quiere decir. Empezaron a tener casas con mejor asentamiento y mejor construcción. Exactamente 1500 aproximadamente, me están diciendo por acá. Entonces, bueno, evidentemente fácil para entrar, robar, matar y destruir. Pero también habían pequeños animalitos que podían entrar tanto por el techo como por las juntas de las paredes construidas de piedra juntadas con lodo. Víboras, serpientes entraban a las casas. Ya que las paredes de las casas habían sido construidas de piedra, que las junturas son anchas e irregulares, era fácil para las serpientes entrar en esas aberturas e intempestivamente entrar en contacto con los habitantes. Acerca de esta clase de casas, el profeta Amós habla lo siguiente en Amós 5, versículo 19. Amós, capítulo 5, versículo 19. Dice, como si alguien fuera a huir de un león solo para ser encontrado por un oso, como si entrara en una casa y pone su mano en la pared solo para ser mordido por una serpiente. Entonces, en las casas que son de bareque, aquí en Venezuela, las campesinas, cuyos techos son de 2 aguas y son de caña amarga, bueno, se consigue en el interior de la casa a veces serpientes trepadoras por los techos y también escorpiones. Amén. Bastantes veces en la casa de mi abuelita, la campesina, ¿verdad? Se encontraron estos alacranes dentro de la casa porque entraban por los techos hechos de caña amarga. Por eso era que había que fumigarlos por fuera y por dentro. Se les hacía un tratamiento para evitar que este tipo y arañas y todo este tipo de insectos entraran por estos techos construidos con caña amarga. Sin embargo, por las paredes no podían entrar porque eran hechas de bareque, ¿verdad? Pero las casas que se construían con piedras y el pegamento era lodo, en tiempos bíblicos, por la pared sí podía penetrar una serpiente, una víbora, una culebra, que empezaba, usted sabe, a entrar por un huequito que se pudiese haber caído la tierra que juntaba estas 2 piedras y por ahí entraba. Amén. Muy bien. Entonces los techos de estas viviendas eran construidos así. Amén. Y ya vamos a ver más adelante por qué los techos eran construidos tipo platabanda y para qué. Amén. Entonces, para mañana, si el Eterno lo permite, vamos a estar hablando acerca de la construcción de ventanas y puertas de este tipo de viviendas. Porque usted no se puede imaginar las ventanas como las tienen las casas coloniales aquí en el casco histórico de Valencia, ni tampoco las ventanas como las tenemos en una casa campesina venezolana, porque recuerde que aquí en Venezuela esto es un territorio tropical y por tener un territorio tropical no contamos con las 4 estaciones marcadas, sino que tenemos solo 2 y ni siquiera son 2 estaciones marcadas como las que conocemos, primavera, verano, otoño y invierno, sino una estación de sequía y una estación de lluvia. Por lo tanto, la construcción de las puertas y las ventanas de una vivienda venezolana no son la construcción
de una vivienda hebrea allá en Medio Oriente, donde sí tienen primavera, verano, otoño e invierno con nieve. Amén. Muy bien. Entonces, para yo poder entender varios versículos bíblicos donde hablan profetas, donde hablan reyes, y hacen esta metáfora que comparan situaciones con el clima, situaciones con la construcción de las casas, de los palacios. Por allí el rey Salomón también compara la belleza de las mujeres hebreas con las columnas de los palacios, y también el rey David. Entonces tenemos que ver qué tan precioso eran esas columnas de la construcción del palacio del rey David, para imaginarnos la belleza de las mujeres hebreas de los tiempos del rey David. Entonces, si el rey David comparó la belleza de una mujer hebrea con las columnas de su palacio, ¿cómo eran estas columnas? Para entonces tener el contexto y tener el conocimiento un poco más amplio. Y entonces entender, claro, el rey David hacía esta comparación en los Salmos, porque mira qué preciosas eran las columnas, qué material usaban, cómo era el remate, cómo era el brillo, todo eso, amados hermanos. Por eso es que la Biblia no es solamente aprendérsela al caletre para sacarle a la gente los diezmos y las ofrendas. No, la Biblia tenemos que estudiarla. Aquí hay que estudiar arquitectura, hay que estudiar ingeniería, hay que estudiar medicina, ¿verdad? Porque cuando nos dan las leyes de Levítico 11 con respecto a la alimentación, pues usted tiene que estudiar esos animales que son llamados en la escritura impuros. ¿Por qué son impuros? Entonces, cuando usted se mete en Google, cuando usted se mete en YouTube, porque si el Eterno está diciendo que el camarón es un animal impuro, bueno, vamos a ver cuál es la función del camarón. Entonces, cuando usted estudia cuál es la función del camarón y por qué el Eterno creó el camarón, usted dice, no, yo no me puedo comer eso, porque la función del camarón es mantener limpio el océano. Él es la cucaracha del océano y del río. ¿Usted se comería una cucaracha de tierra? No, ¿verdad? Bueno, entonces cuando usted tiene ese conocimiento de la verdad, usted es libre de comerse el camarón, porque conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Entonces, para estudiar la Biblia, usted también tiene que estudiar nutrición. El Padre le empieza a dar mucho conocimiento general para que usted pueda comprender por qué el Eterno le entrega esa instrucción a usted. Porque si usted no lo comprende, si usted no lo entiende, usted no lo va a vivir. Ay, ¿qué tiene de malo comerse un vuelve a la vida, un guacuco, un chipi chipi? Cuando usted vea por qué el Eterno fabricó el guacuco y el chipi chipi, cuál es la función del guacuco y del chipi chipi en el océano, usted va a decir, no, yo no me como eso. Pero mientras usted no conozca la función del guacuco y del chipi chipi, usted se va a seguir comiendo eso por ignorante. Y usted va a empezar a padecer enfermedades por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y así sucesivamente muchas otras cosas más, como por ejemplo el tema de las leyes de la purificación menstrual de la mujer. Yo sí le dije, Padre, ¿por qué tú nos llamas impuras a nosotras si tú mismo nos pusiste eso? ¿Y cuál fue la respuesta de mi hermoso y precioso Padre? Para protegerlas, amada hija, para que sus esposos no las molestaran a ustedes en su tiempo de menstruación, porque resulta y acontece que la mujer, cuando entra en el periodo de la menstruación, tiene cambios hormonales, cambio de humor, se siente agotada, se siente fatigada. Entonces, como el Eterno fue el que nos creó y sabe que nosotras nos sentimos así cuando viene la menstruación, le dijo al varón, ella es impura,
Si toca esto, ella es impura, todo el mundo se impurifica, para que nos dejaran en paz el tiempo de nuestra menstruación. O sea, para que el hombre no diera, mujer, tráeme el cafecito, tráeme la comida, mujer, lávame la ropa. No. El hombre no podía ni ver a la mujer. Para que la mujer tuviese el reposo en sus días de menstruación. Allí, que pasara por su cambio hormonal, por su cambio de humor, que durmiera todo lo que quisiera, porque resulta y acontece que la mujer en ese periodo hasta tiene baja de hemoglobina, porque ¿qué le está saliendo de su cuerpo? Sangre muerta. Entonces, mi padre, que fue el que nos creó y nos puso eso, esas leyes de la purificación menstrual, se las dijo él a Moshe Rabenu para protección de nosotras. Es decir, para que los esposos de nosotras nos dejaran tranquilas y que pudiésemos reposar. Pero si usted no conoce cuál es el proceso que sufre la mujer en su periodo menstrual, usted va a decir, ay no, eso es religión, eso es esto, eso es lo otro, ya Cristo purificó todo. No, es una protección de Yod Hei Vav Hei para la mujer que Él la creó y que tuviese su tiempo de reposo, de shalem, de tranquilidad, y que durmiera y pasara su periodo de purificación tranquila, sin ninguna molestia, de hacer comida, de lavar, de atender muchachos, de nada. Ahí tranquilita. Amén. Entonces, cuando usted estudia la Biblia, usted todo tiene un por qué y un para qué. Amén. Entonces, cuando usted no sabe el por qué y el para qué, es cuando el pastor le dice, eso está abolido. Eso está abolido. Eso, lo de la purificación de la mujer, eso lo abolió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué da esa información el pastor? Porque tiene falta de conocimiento de cuál es el proceso biológico que tiene que atravesar una mujer en ese periodo. Y esas leyes de la purificación menstrual son para protección de la mujer. Y se lo deja claro al hombre. Es decir, si ella cualquier cosa que toque, todo lo va a dejar en purificado. Entonces, ¿qué dice el hombre? No, quédate ahí tranquilita, nadie la moleste, que se quede en su cuarto. Protección para la mujer. Y la mujer, cuando salía de su proceso de purificación, estaba alegre, estaba contenta, estaba repuesta, porque eso es un proceso de desintoxicación natural por el cual debe pasar una mujer mensualmente. Pero si eso no lo sabe un pastor, si eso no lo sabe una mujer, va a decir, eso está abolido. Eso está abolido. Amén. Muy bien. Entonces, amados hermanos, mañana vamos a estar hablando acerca de este tema de la construcción de las ventanas, de las puertas, amén, y si lo permite, del amueblamiento interno de estas casas de un solo cuarto y cómo era, qué muebles usaban, cómo se sentaban, cómo dormían. Amén, el alumbrado de la casa, olvídese de energía eléctrica, olvídese de nada de lo que nosotros tenemos en este tiempo. Entonces, si la Biblia fue escrita hace un montón de años atrás, y hace 2000 años tenemos los masoretas, es decir, las buenas nuevas que predicó Yahshua, pues usted cuando estudia su Biblia tiene que retroceder mentalmente 2000 años atrás y empezar a entender cómo vivía esa gente hace 2000 años atrás. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ahora vamos a orar para darle gloria, honra, alabanza y adoración a nuestro Padre Yod Hei Vav Hei, porque cada día Él nos aumenta el conocimiento para nosotros poder salir de la ignorancia. Porque al salir de la ignorancia es que vamos a ser verdaderamente libres, vamos a dejar de perecer, vamos a dejar de ver la Torá como una ley en donde nos quieren esclavizar. No, esas son leyes
para libertar. ¿Para libertarnos de dónde? De la esclavitud del pecado que conduce a la muerte. Porque cuando nosotros nos empezamos a alinear a la sagrada Torah de nuestro Padre Yod-Hei Vah-Hei, como le enseña Yahshua allí en los 4 evangelios, como le enseñan los apóstoles originarios en Memorias Apostólicas, en el libro de los Hechos, como lo enseña el Rab Shaul HaTarsi en cada una de sus cartas, Kefa, Jacob, Santiago, Juan, nosotros vamos a tener una vida plena, nosotros vamos a tener una vida hermosa, llena de bendición, puesto que vamos a tener una vida llena de mucha alegría y llena de mucho gozo. Cuando un esposo entiende este tema de la ley de la purificación menstrual, va a tratar a su esposa con amor. Es decir, ese esposo se va a volver siervo de esa esposa. Le va a decir: mi amor, estás pasando por tu periodo de purificación menstrual. Ahora me toca en este tiempo servirte a ti. Tú que me cocinas todo el mes, toda la semana, tú que limpias la casa, tú que arreglas todo, yo te voy a ayudar en este periodo. Usted repose, usted quédese tranquilita en su cama mientras pasan esos 4 días. Y yo me encargo si no tiene a alguien que le ayude en su hogar. Entonces ese hombre va a honrar a esa esposa y esa esposa va a amar a ese esposo, porque va a ver la consideración que ese marido tiene con ella en cumplimiento de la ley de la purificación menstrual. Esa esposa va a decir: qué bello es mi esposo, mira, él como está poniendo por obra la palabra y él sabe todo lo que yo atravieso en mi periodo menstrual, él me está ayudando, él me está colaborando. Él ahora me está sirviendo así como yo le sirvo a él. Qué hermoso es mi Padre para reunificar la familia y para que seamos siervos los unos de los otros, que nos consideremos los unos a los otros y nos amemos los unos a los otros. Hermosísimo Padre, porque tú eres perfecto. Y nosotros los humanos, que estamos llenos de imperfecciones, nos dices que fuimos creados a tu imagen y semejanza. Cuando nosotros ponemos por obra cada uno de tus mandamientos, ahí es cuando estamos siendo imagen y semejanza tuya, amado Padre Celestial. Pero cuando no cumplimos con tus mandamientos, estamos siendo la imagen y semejanza es del otro. Del Hasatán, que es desordenado, vacío y en tiniebla, y ladrón. Por eso, amado Padre Celestial, cuando tú creaste la luz, allí en Bereshit 1:3, y la luz vio el Eterno que era buena. La luz de tu sagrada Torah que está llegando a cada hogar. Esa luz que está organizando todo, que está arreglando todo y que está reconciliando todo, es bueno, porque tu palabra es buena. Tus mandamientos son buenos, para que nosotros los pongamos por obra, así como lo puso Yahshua, en obediencia, hasta la muerte y muerte en el madero, si queremos recibir la corona de gloria, que es la resurrección de entre los muertos. Por eso, amado Padre Celestial, te damos toda rabá por haber entregado a tu pueblo la sagrada y bendita Torah. Amén, ve amén. Shalom, shalom, bye.